Estamos de vuelta con Trocha Abierta. Bueno, regresamos entonces, ahora cambiamos el tema, tenemos al profesor George Kurani, que es especialista en temas de agua. Por aquí vamos a hablar específicamente sobre las embotelladoras de agua. El Ministerio de Salud nos dio a conocer, ahora lo voy a presentar ahorita, el Ministerio de Salud nos dio a conocer que había aguas contaminadas. Pero para mí, yo no sé para otros, son tan irresponsables que prefieren cuidar a las empresas que nos están haciendo daño, nos están, ¿cómo se llama?, contaminando nuestra vida. No lo han dicho, solamente dijeron, hay algunas aguas contaminadas. Así está funcionando el gobierno del pueblo primero, ¿qué culpa tengo yo? Pero bueno, tenemos aquí al profesor, pero antes queremos mandar un saludo a César Robles, nuestro pariente, y a Gisela Pérez. Polo. César y Gisela, sepan que los saludos aquí, yo no saludo a nadie en el programa porque todos cuestan $150 los saludos. Y como este es muy emotivo, son $250. Así que, le haces el cheque. Pero no lo cobras, no lo cobras. No, que lo hagan el cheque. No, que le hagan el cheque. Hay que dárselo a George para que siga peleando por el agua. George, bienvenido. Yo lo hago a honoren. A honoren, ¿viste? Sí, los saludos yo los vendo. George Kurani, entonces. George, ¿qué está pasando con el tema este del agua embotellada? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el problema que hay? Miren, mi especialidad es ciencia en planificación del desarrollo. La base fundamental de la crisis es los recursos estratégicos del agua en el país. El agua en el país, que es vital para el desarrollo del consumo humano y para los servicios de los marítimos, está siendo hasta cierto punto mal utilizada. Los procesos de desperdicios que hay nacen desde las fuentes de recaudación del agua, los centros de acopio. Normalmente todos estos procesos, por ejemplo, de las concesiones mineras que afectan las cabezas de agua de donde nacen los ríos, por ejemplo, en Cerro Quema, el lago Alajuela, el lago Miraflores, el lago Gatún, el mismo Barro Blanco, Petaquilla, todos tienen un proceso lento de contaminación, ya sea por los desechos de los fertilizantes que se vierten a los ríos y producen aguas ácidas. El ser humano consume más aguas alcalinas. Entonces, parte de esas aguas, ya sea por contaminación de cemento de los desechos, por ejemplo en el lago de Alajuela, los otros desechos que se pueden producir, Petaquilla, por la contaminación del subsuelo, de las aguas del subsuelo, por el cianuro, por el derrame o deslave de las lagunas de la exviación, pueden producir una contaminación del agua que va en deterioro de la calidad del agua. Resulta ser que muchas empresas embotelladoras usan parte del flujo de estas aguas del lago de Gatún y de otras fuentes que tienen un grado de contaminación. Entonces no hay una verdadera supervisión de laboratorios especializados en agua para tener un control de calidad de agua. Hay que hacer un laboratorio. El IDAN también tiene deficiencias en los sistemas potabilizadores porque tienen deficiencias en las bombas de potabilización. Por eso hay escasez en las áreas oeste y este de la zona metropolitana, donde habitan casi el 62% de la población urbana. El resto está en la provincia. Perdone que lo interrumpa. Entonces quiere decir que nosotros hemos estado tomando agua que no está regulada, no está fiscalizada, porque usted dice que no hay laboratorios idóneos. Está regulada, pero nada más hay un solo profesional cuando debieran haber 7 en el país que hagan control de calidad. Entonces falta más auditoría forense, diríamos, tanto de la fuente
como de los centros de acopio, como los centros de distribución y como los centros de procesamiento privado que venden agua, ya sea en tanque, ya sea en envases plastificados. Pero qué seguridad hemos tenido nosotros O sea, que hemos estado de saber que consumiendo nos esa agua. estamos La tomando seguridad agua, la debe brindar el Estado. pero el Estado Pero no la está brindando. O sea, que estamos tomando agua contaminada. Sí. De acuerdo a la razón social de la Ay. NAM, la NAM tiene que crear un sistema de planificación de las cuencas Tiene, hidrográficas. no, Pero no lo ha ¿existe o no hecho. existe? Existe a medias, Ave María Purísima. pero O sea que nosotros estamos a media envenenados. acuérdate que la NAM se ha A convertido medida que en no un lo está ministerio de haciendo. medio ambiente ahora y hay una dinámica para producir los nuevos planes de ordenamiento de las cuencas y uso de las cuencas. También se requiere un plan de reforestación, también se requiere un plan de control de, Sí, pero eso es a largo Pero- de los plazo. cultivos, sí. ¿no? ¿Qué Pero es que hacemos todas esas ahorita? son, todas esas cosas. ¿A usted no lo mortificó cuando ya salió el Ministerio de Educación, que no es la primera vez, porque en el pasado sacaron inclusive las marcas de las aguas que estaban contaminadas? ¿A usted no lo ha mortificado que No, salga diciendo el Ministerio y no nos diga quiénes son las marcas? Oye, y no dicen que los han sancionado, no han abierto Nada, ninguna nada. investigación. Usted me estaba diciendo, profesor, que ellos sacan el agua del lago Gatún, se la están vendiendo al IDAN. Ese Y lo que- hace la ACP. O sea, y que La y ACP quién lo verifica. vende porque O precisamente sea, están vendiendo nuestro propio cuando hay recurso. escasez, porque hay más de 42 urbanizaciones nuevas en el área de entre Arreján y Chorrera, en ese área, hay una demanda de agua. Ya no es suficiente los pozos artesianos. Entonces las potabilizadoras tienen un deterioro en su bomba y en su sistema Pero de la captación ACP y almacenación. La CP saca el agua, se le vende al IDAN y el IDAN entonces nos las vende a nosotros, También cuando la supuestamente es algo Sí, estatal, pero ¿no? también la capacidad de distribución de líneas madre y secundarias domiciliarias requieren reposición y a veces la velocidad de crecimiento va más rápido de la capacidad de inversión del IDAN. El IDAN tiene deficiencia en su recaudación de las rentas morosas, requiere más apoyo técnico para mejorar su personal técnico especializado por reposición de Nada más hay personal un y por profesional. reposición. George, pero en estos No, no, no. días salió una publicación en cuanto a las aguas embotelladas Que están que están contaminadas. contaminadas, Sí, eso es lo que o sea que estamos no hablando. están Sí. bien aptas para el consumo humano. Bueno. Te están Entonces diciendo- el problema está es que exponen el problema, pero no nos exponen cuáles son las aguas que están en esas condiciones. Para no Entonces, comprarlas, ¿no? para no comprarlas, cuáles para son las protegernos. engañadoras? Están Bueno. protegiendo al negocio. Están protegiendo no al nos negocio. están protegiendo a nosotros. Exactamente. Ajá. Eso le corresponde el proceso de fiscalización tanto al IDAN como a la NAM. Y la Universidad de Panamá debe apoyar también a través de su laboratorio, ¿verdad?, la auditoría del agua. Pero que no lo ¿Qué están podemos haciendo. hacer nosotros los O sea, panameños estás pues para tomando protegernos? agua Exigirle- contaminada. No, ya lo sé, ya lo sé. sabemos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Exigirle a los ciudadanos, exigirle al Estado que proceda con la inspección de todas las empresas privadas que embotellan agua. ¿Al Estado cuál? ¿Cuál de todas las instituciones? Porque Ya le nos acabo hablan de decir. Ajá. La NAM, La NAM, al IDAN al IDAN y a la Universidad de Panamá y a la Universidad para de que Panamá. hagan las inspecciones a las entidades. La directora del IDAN está citada para la Asamblea Nacional. Sí, pero lo que tenemos Hay que preguntarle esto. Lo que tenemos que orientar a la población y decirle a los órganos de gobierno y a la institucionalidad del gobierno que por su razón social debe cumplir con el análisis del agua, con la distribución del agua, con la captación del agua, con la formación de los recursos humanos. También incluye que las universidades, tanto tecnológicas como la Universidad de Panamá y todas las universidades y el IFARU, deben proporcionar también recursos para formar esos recursos Bueno, humanos. pero no ellos- dejar a las instituciones abandonadas. George, ellos pueden hacerlo en los estudios eso y determinar cuál es de buena y de mala calidad. La cuestión está es que no nos los informan a nosotros para Bueno, que nosotros nos bueno, cuidemos de yo- eso. Y no está diciendo Juan Carlos Varela que va a dar $1.000 millones para solucionar el problema del agua, pero yo no veo que esos $1.000 millones estén solucionando Bueno, absolutamente es nada. que, en un Y año- encima tomando agua contaminada. Yo soy un profesional laico en el sentido
Está como Varela, que es Opus Dei. No, bueno, Usted no es Opus Dei, usted es laico, ¿no? yo soy laico. Ah, laico. Like. Y laico en el sistema también de que hay que contrapesar la opinión pública con la velocidad de gestión del Estado. Velocidad muy lenta, Entonces, muy lenta. la velocidad de gestión del Estado, 1.000 millones no se gastan en un año. Viene un proceso de, primero, de identificar los problemas, analizarlos, diagnosticar, establecer su hipótesis de qué cosas se tiene que plantear para resolverlo. Entonces, asignar a la institución la responsabilidad con nombre y profesional responsable, y esa persona y esa entidad tiene que responder al pueblo para resolver los problemas ingentes. Es decir, cuando yo hago una promesa de campaña de que va a haber agua para todos los ciudadanos del país, yo tengo que articular en cada provincia los sistemas de planificación y de gestión para producir la solución a esos problemas. Pero también los programas de televisión sensatos deben manifestar e identificar las entidades empresariales que violan los derechos de los ciudadanos en cuanto a la calidad del agua. Pero si el profesor no lo dice, el Ministerio de Salud nada más ha dicho que hay un El lote. pueblo te lo dice. Por ejemplo, Pero en no lo una han reunión dicho. que tuve con ¿Por qué- 48... ¿Por qué las aguas embotelladoras no las han Tuve una reunión en el día de ayer en Chitré con más de 48 dirigentes de distintas organizaciones civiles y campesinas y obreros y de todo nivel. Se identificaron grandes problemas. El lago Alajuela, por ejemplo, la potencial contaminación por la futura concesión a Cemex de 5 espacios de territorio para extraer caliza, que esos procesos... Esa es la cuenca de Chagre. La cuenca del Sí. Chagre, esos procesos van a contaminar directamente a la fuente mayor de agua, Ok. que es el lago Gatún, y que es el área donde se nosotros- proviene la potabilizadora, extrae el agua para el consumo urbano. 50. Y Cemex Perdón, insiste en ese proyecto de hacerlo. Aguanta, calma. Pero quiero plantear Chirro. también... Profesor, es que tenemos que ir Se a un proceso emociona. de cuña. Si no vamos al proceso de cuña, no podemos tener programa. Imagínese Y no usted podemos el ayudar a que no haya más Qué contaminación Dale, que del ahora voy a agua. entrar... Claro que no, señor. Regresamos con el profesor George Curani, pero tú te ibas a meter, Chirro, delante y yo no te dejé, perdóname. Bueno, estaba diciendo de que es necesario de que a la población se les advierta del problema grave que hay aquí que en Cemex en la cuenca del Chagres. De Alajuela. Porque 50. van a personas. contaminar los lagos. Sí. Los lagos. A la abuela, sí. Alajuela ambos. es el que proporciona el 56% del agua Eso potable lo a la acaba de decir el población. profesor. Y viene de la fuente, lo que acaba de decir el profesor, Correcto. que los contamina. Y es el agua que estamos tomando Correcto. actualmente. Ok. Ese Y es el nadie, problema. y nadie preso. Diga, profesor, Pero perdón, que lo bueno, deje dele. rápido, dele. Es que Chirro está impactado. Dice, ¿No lo quieres dejar hablar, Chirro? Llega. dale, Chirro, vamos a escuchar. El otro problema también existen las contaminaciones que existen del río La Villa, donde también Está hay que hacer el señalamiento a las empresas que colindan los afluentes del río La Villa y tienen plantaciones y ganadería y empresas de procesamiento. Y Del porquerizas. Y Ahí no está porquerizas Ahí no también. está la empresa de Varela que... Hay varias empresas incluyendo esa. Eso no tiene humado porque se- Entonces, siempre- Esa es una de esa es Se le derrama aguadito. esa es una de las áreas que prestarle atención precisamente al control de la calidad de esa agua. Igual sucede con todo el área de la explotación de Cerro Quema, de la minería, que esos procesos de lixiviación de los procesos de extracción de los minerales metálicos van a llevar una condición de los minerales metálicos al agua, y la Cianuro. harán más pesada. Me han dicho que el Yo cianuro hablo mucho. de condiciones de minerales pesados que se van Oye, pero ahí si al agua. eso nos causa cáncer. El O sea otro, que estamos el otro punto tomando también esos Río metales. Cobre. Río Cobre también en Santiago de Veragua. También la futura minería de Peñalosa también puede producir problemas de contaminación a futuro. E inclusive
Los sistemas de distribución de agua deteriorados que hay en las ciudades y en la región metropolitana, como hay rotura permanente por el proceso de depreciación de la tubería que tienen 60 años que no se reparan, hay infiltración también en el proceso. Estamos perdiendo casi 40% del agua potable por las infiltraciones y por la tubería deteriorada de los acueductos. Estamos perdiendo agua por falta de conciencia ciudadana de ahorro del consumo del agua. Estamos perdiendo agua por el mal uso de las hidroeléctricas. En cuanto a cuando se hace el desfogue de la hidroeléctrica, no estamos utilizando perfectamente esas aguas para los distritos de los canales de riego. Y ustedes ven que los canales de riego se pagan, pero no se construyen. Y ahí están los impuestos que uno paga los municipios. Es más, y tú no yo quiero señalar algo muy 1 minuto y importante. medio, no, nos falta. Muy importante. Y me dirijo al señor presidente de la República y al SENA y a todas las entidades públicas y a todas las organizaciones de la empresa privada y de APEDE. Las concesiones en Panamá, que pasan más de 187 concesiones en el país, nada más están rindiendo entre el 2 al 5% de utilidad del Estado. No le dan participación a las comunidades, no le dan participación a los obreros. Esa buena. Y Sí. está indicando lo siguiente, que los procesos de las transnacionales también están violando jurídicamente los contratos establecidos en las concesiones. Esto implica que también el Estado no está cobrando las penalizaciones convenientes en los contratos establecidos. Se le dan adendas y prórrogas, No, engaño. pero no George, cumplen. George, Ya, ¿y en ya, qué, ya, y en Chirro, qué quedó Chirro. aquel proyecto de cobrar el agua a la hidroeléctrica? Chirro, aguanta. El tiempo se nos fue, Chirro. O sea, están hipotecando al No país tenemos 20, plata para 30, pagar más 40 tiempo, años Chirro. y encima no tenemos agua. Ya ¿Estás yo no escuchando? aguanto los gastos aquí contigo, el salario tuyo, por favor. ¿Cuál va a ser nuestro eslogan? No hipotecar el país en 20, 30, Ñagaré, 40. Ñagaré. Ñagare. Ñagare la vaina. Ñagare. Ñagare. Bueno, Ñagare. el tiempo se No nos nos fue. van a hipotecar. Profesor, lamentablemente. Profesor, ¿cómo él hacemos el saludo? Espérate. Él dio y dio hasta que metió Río La Villa. Cada que vaina. ¿no? Tenía que ponerlo. Viste que los chitreanos, morerías, Pero es que encima, agua contaminada. no, estás tomando licor. Ah, que también seco tiene- herrerano contaminado. Oye, toman seco herranos gratuito allá. Contaminado. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Le agradecemos muchísimo al profesor. Profesor George, Profesor George. gracias. Vamos a darle las gracias Ven, también ven, aquí Chirro, con ven nosotros. acá, Chirro. Chirro, como está en la esquina, Chirro. Chirro, tú vas a tener que sentarte Ven acá atrás. acá, Chirro, ven acá. Ven, Ven, Chirro, por favor. George. Esa mano de Chirro vale plata, carajo. Bravo. Oh, gracias, profesor, por estar con Protección al nosotros. agua. Eso Y es. Ñágare. Ñagare. Nos veremos Ñagare. entonces. Ñagare. Gracias.